Muchachos, esto también tiene nombre, pero aún no se los voy a decir, sino hasta el siguiente mini problemita. Ahora, hagamos el mismo problema, pero con tres guayabas. No, ya, por favor. No, sigue otro. Con tres guayabas, ¿cómo se resolvería? Hmm, hmm, hmm. Ahora, ¿cuántas veces se repite cada fila? Es como si añadiéramos otra guayaba de otro color. Una guayaba azul, radioactiva. No solo se puede cambiar la roja y la verde entre sí, también se cambian la azul y la roja entre sí, y la verde y la azul entre sí. No, ya mucho escribir. Pues así toco. Fíjense. Mm, ahí está. Ahí, por ejemplo, la guayaba azul radioactiva va al inicio. Bueno, va primero que las demás. En estos nuevos casitos que escribí. Pero pues también puede ir en medio y no genera problema alguno. Guayaba y guayaba. La roja al final, la roja al inicio. Y la azul en medio. Ahí está. Estas son las 6 formas en que se puede generar la misma fila. ¿Sí? Es decir, que dejamos exactamente todas las demás frutas iguales y las guayabas las estamos permutando entre sí. ¿Cómo sé que estas son todas? Ah, pues ahí está el truco de este tipo de problemas. Una manera es hacer manualmente todas las combinaciones posibles que hay para las frutas repetidas. Bueno, para los objetos repetidos, esto no solo aplica para frutas. Que bueno, en este caso yo sí las hice, ahí están, son 6. Pero imagínense que hubiera 2021 guayabas. Ni siquiera puedo poner 2021 colores aquí, creo. Entonces, no, está muy difícil. No me voy a poner a hacer todas las combinaciones de 2021 guayabas diferentes de colores. Bueno, entonces, ¿cómo sé entre cuánto voy a tener que dividir? ¿Cuántas veces se va a repetir una misma frase? ¿Cómo voy a saber eso? Excelente pregunta, Bobby. Con el principio fundamental del conteo. Ah, con el principio fundamental del conteo. ¿Por qué? Bueno, mejor dicho, con permutaciones. ¿Qué dice ahí las permutaciones? La cantidad de formas de ordenar n objetos es n factorial. N objetos distintos. ¿Cómo aplicamos eso aquí? Pues que en este caso, quiero ver de cuántas maneras puedo permutar 3 guayabas diferentes. Ahora sí las estoy considerando diferentes, porque precisamente lo que me interesa saber es cuántas veces se están combinando entre sí, pero que en realidad resulta en el mismo acomodo. ¿Sí? Bueno, ¿y de cuántas maneras puedo permutar 3 guayabas de diferente color? Pues de 3 factorial, son 3 objetos. Es n factorial, ¿sí? Es literalmente esto que está acá. Bueno, entonces la cantidad de permutaciones que hay para las 3 guayabas radioactivas es 3 factorial, que es 6. ¿Sí? 3 por 2 por 1, 6. Oh, entonces la respuesta de este nuevo problema, donde utilizamos 3 guayabas, sería 720, perdón, sobre 6. Que si no me equivoco, eso es 120. ¿Sí? Sí. Muy bien. Vamos a complicarla más. No, ya no. No, sí. Un poquito más. Imaginemos ahora que tenemos 3 naranjas también. Oh, por Dios. Ok, ahora hay un plátano, una manzana, un durazno, 3 naranjas, 3 guayabas. ¿Cómo se va a resolver eso?
Perdón. 1, 2, 3, 4. Ah, sí. Perdón, la respuesta de cuando son 3 guayabas no es dividir al 720. No, 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 no. ¿Cuántas frutas hay ahora en total? 7. Sí, 1, 2, 3, 4 y 3, 7. Entonces sería 7 factorial sobre 6, dijimos. ¿Sí? 7 factorial no sé cuánto es, pero sí sabemos que 7 factorial es 7 por 6 por 5 factorial. El 6 mata al 6 y me queda 7 por 5 factorial, que sé que es 120, y esto es 840. Ahí está, esta sí es la respuesta buena. Muy bien. ¿Sí quedó claro? Sí, es que hay que cuidar la cantidad de objetos que hay en total, ¿sí? Porque primero aplicamos una permutación normalita con todos los objetos, y yo había aumentado en 1 las guayabas de nuevo. Así que ya no era 6 factorial, ahora era 7 factorial. Sí, cuidado, mucho ojito, mucho ojito. Luego me pierdo. Bueno. Hasta aquí todo bien, todo bonito, todo correcto, todo claro. Espero que sí. Si se fijan de un mismo problema, pues sacamos muchos problemitas. Y espero que sí se haya quedado todo claro. El problema original, cuando era todo diferente, era una simple permutación, 5 factorial. Si se repite una vez alguna fruta, pues ahora sería la permutación de todas las frutas, pero dividido entre 2, ¿sí? Porque hay 2 repetidas. Y si una misma fruta se repite 3 veces, pues ahora sería la permutación de la cantidad de frutas, que son 7 factorial, dividido entre 6. ¿Por qué entre 6? Porque dices que hay 3 guayabas iguales, entonces esas se pueden permutar entre sí 3 factorial veces. ¿Sí? Es decir, se crea la misma frase, 3 factorial, la misma frase, la misma fila, 3 factorial veces, es decir, 6. ¿Sí? Por eso dividimos entre 6. Muy bien. Ahora sí vamos último con este mismo problema. Dijimos, ay, perdón. Bueno, está bien que lo tengan ahí. No hay problema. Aquí está. Ahora voy a poner 3 naranjas y 3 guayabas. ¿Va? Ignoren esta respuesta, que pues ya va a estar mal porque cambiamos los datos. ¿Cuántas cosas hay que acomodar? Un plátano, más una manzana, más un durazno, más 3 naranjas, más 3 guayabas. Son un total de 9 objetos a acomodar. Entonces, la respuesta, si todas las cosas fueran diferentes, sería 9 factorial. ¿Sí? Porque esa es la cantidad de formas que se pueden permutar los 9 objetos entre sí. Pero ahí estás considerando cuando las naranjas se permutan entre sí y cuando las guayabas se permutan entre sí. Entonces, la misma frase va a estar escrita muchísimas veces. Muchísimas. Porque ahora no es solo que las guayabas radioactivas se puedan cambiar la roja y la verde y la roja y la azul. No, es que al mismo tiempo las naranjas también pueden estar cambiando entre sí. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas veces se repiten las frases? Digo, las filas. Ah, ¿por qué le digo frases? Las filas, ¿cuántas veces se repiten en total? La misma fila. ¿Cuántas veces aparece en esta permutación que está mal? En 9 factorial. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con el principio fundamental del conteo, ahora sí. ¿Sí? Una tarea es averiguar, o bueno, es permutar las 3 naranjas entre sí. Y otra tarea es permutar las 3 guayabas entre sí. Ya sabemos que la cantidad de formas de permutar las 3 guayabas entre sí es 3 factorial. Imaginando que son distintas, ¿no? Que es lo que nos interesa. Y es exactamente lo mismo para las naranjas. La cantidad de formas de permutar las 3 naranjas diferentes entre sí es 3 factorial. Entonces, por el principio fundamental del conteo, la cantidad de formas
de escoger un acomodo para las naranjas y un acomodo para las guayabas, es esa multiplicación. ¿Sí? Porque esto me define el acomodo que voy a usar en mi fila para las naranjas y este mi acomodo para las guayabas. Guayabas. ¿Sí? Entonces, pues nada más las multiplico. ¿Sí? Acuérdense, la cantidad de opciones de cada tarea se multiplica. Y me da, pues esto es 6 por 6, que esto es 36. Entonces, existen un total de 36 maneras de obtener la misma fila permutándolo de esta manera, ¿sí? Considerando distintas las naranjas y las guayabas entre sí, pues. Pero pues sabemos que en realidad las guayabas son iguales entre sí, que las naranjas son iguales entre sí. Por lo tanto, dividimos 9 factorial entre 36. Y ya, esta sería la respuesta. ¿Cuánto es eso? Pues podemos desarrollar el 9 factorial. Es 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y el 36 lo voy a escribir como 6 por 3 por 2. 6 mata 6, 3 mata 3, 2 mata 2. Me queda que la respuesta es nada más 9 por 8 por 7 por 5 por 4 por 1. Esto es 20. Esto es 72. Esto es 140. Ay, bueno, la respuesta sería 72 por 140. Que para no echarles mentiras, lo voy a hacer rápidamente con la buena calculadora. 10.080. Ahí está, esa sería la respuesta. ¿Se entendió? Sí, muy bien. O sea, no fue nada mega complicadísimo. Solo fue aplicar el principio fundamental del conteo a las permutaciones estas, ¿sí? ¿De cuántas maneras puedes obtener alguna combinación de las 3 naranjas? 6. Y de las 3 guayabas, también 6. Entonces, en total, ¿de cuántas maneras las puedes acomodar en la fila? Y que sea la misma, ¿sí? Es decir, que sea el mismo... Sí, la misma fila al final. O sea que lo único que se cambia en esa fila son las naranjas entre sí y las guayabas entre sí. Estas son las dos tareas diferentes. Entonces, pues, la respuesta es 6 por 6, 36, ¿sí? Solo fue aplicar el principio fundamental del conteo. Y ya sabiendo la cantidad de veces que se repite cada fila, pues dividir la permutación mal hecha entre 36 para obtener o para contar una única vez cada una de las de los acomodos. Y ya. De manera general, a esto se le llama permutaciones con repeticiones, ¿sí? Voy a escribirlo. Permutaciones con repeticiones. Si tienes n objetos a acomodar en una fila, la cantidad de formas de hacer eso es n factorial. Pero dentro de esos n objetos hay determinada cantidad de objetos iguales entre sí. Pues entonces se tiene que dividir entre la cantidad de objetos iguales por grupos. Es decir, utilizando el ejemplo del problema anterior, nosotros aquí no dividimos entre 6 factorial. Cuando teníamos las 9 frutas y que eran 3 guayabas y 3 naranjas. No dividimos entre 6 factorial, que son la cantidad de objetos que hay en total repetidos. No, dividimos entre la cantidad de objetos repetidos, pero de cada grupo. Es decir, 3 factorial multiplicado por 3 factorial. ¿Sí? No es lo mismo. No. Los factoriales queda prohibidísimo operarlos entre sí. No es lo mismo. No se pueden sumar, no se restan, no se multiplican, no se dividen. O sea, no, los factoriales no se operan entre sí. No hagan eso. Lo que pueden hacer es desarrollar los factoriales y entonces ya pueden operar esas multiplicaciones entre sí y decir, ah, no, pues claramente no es lo mismo, ¿no? Porque aquí con el 6 factorial, ahí, sí. Estás metiendo un factor 5, ¿sí? Estás multiplicándolo por 5. Y acá, pues no. Entonces claramente no es lo mismo.
Entonces, cuidado con eso, porque luego hay gente que manipula los factoriales muy a lo aventado y no sale bien. Ah, como decía, las permutaciones con repeticiones de forma general es la cantidad de objetos factorial dividido entre la cantidad de objetos repetidos por grupo, multiplicándose entre sí. Si hubiera añadido aparte, no sé, quito uno de los plátanos y añado otra manzana. Es decir, la cantidad de fruta que hay en total va a seguir siendo 9. Pero ahora tengo que dividir, o bueno, multiplicar aquí abajito por 2 factorial, porque habría 2 manzanas. ¿Sí? Y ya. Este también es importantísimo. ¿Sí? No hay demasiados temas en combinatoria, al menos aún. Pero estos que están aquí son muy, muy, muy importantes y vitales. Son la base de la combinatoria en la Olimpiada. Entonces, principio fundamental del conteo, permutaciones, permutaciones con repeticiones. Próximamente veremos más, pero de momento con eso aguanta. Entonces, espero que hayan entendido. Y si nadie tiene dudas, son libres, muchachos. Nos vemos en la siguiente. Bye.